Mi nuera me miró con un desprecio que todavía siento en la piel, y dijo que esa casa ya no era mía. Lo dijo con una calma, que solo tienen quienes ya han decidido borrar a alguien. 3 días antes, habíamos enterrado a mi esposo, y yo aún caminaba como si llevara piedras en el pecho. Ella señaló la puerta con la mano rígida y fría, como si yo fuera una sombra incómoda que debía desaparecer cuanto antes. Mi hijo estaba detrás, inmóvil. No dijo nada. No levantó la voz, no se acercó a mí. Solo bajó la mirada como quien acepta una sentencia que otros escribieron por él. Guardé mis cosas sin saber bien qué estaba haciendo. Cada prenda que doblaba me recordaba un momento que ya no volvería, un instante en que yo todavía tenía un lugar en mi propia familia. El pasillo olía a flores marchitas del funeral, mezcladas con el detergente barato que ella había empezado a usar desde que tomó control de la casa. Mis pasos resonaban como golpes secos en un espacio que antes era hogar y ahora era territorio ajeno. Mi nuera me observaba desde el marco de la puerta, como si vigilara que no me llevara nada que no me perteneciera. Y entonces lo escuché. Una frase que me atravesó como hielo. No te preocupes, todo esto pronto será nuestro. Fue la primera vez que sentí que algo más profundo que una simple tensión familiar estaba ocurriendo, porque no hablaba solo de la casa. Hablaba de algo que yo aún no sabía que estaba en juego. Algo que ella quería desde antes de que mi esposo muriera. Salí a la calle con una bolsa pequeña. El aire de Ciudad de México era denso. El ruido de los autos me golpeó como un recordatorio de que el mundo seguía avanzando sin mí. Caminé sin rumbo, sintiendo que mis pasos no tenían destino. La ciudad parecía inmensa, llena de luces y voces, pero yo me movía dentro de un túnel silencioso. Lo único que llevaba conmigo era una tarjeta vieja de mi padre, guardada durante décadas entre papeles amarillentos. Siempre pensé que era un simple recuerdo, una forma de sentirlo cerca en los días difíciles. Nunca la había usado. Nunca pensé que serviría para algo, pero esa tarde, desesperada y sin un lugar al que volver, la saqué del fondo de mi bolso. Mis manos temblaban cuando entré al banco. El guardia me saludó sin mirarme realmente, y me dirigí a la ventanilla. El empleado era un hombre mayor, con cejas gruesas que se movían cada vez que hablaba. Le entregué la tarjeta con una vergüenza que me pesaba en la boca del estómago. Creo que esperaba que me dijera que estaba vencida, que no tenía fondos, que era un simple recuerdo inútil, pero insertó la tarjeta y su rostro cambió. Primero se tensó, luego retrocedió levemente como si hubiera visto algo que no debía ver. Y después me miró con un respeto extraño, casi temeroso. Señora, necesito que mire esto. Giró la pantalla hacia mí. Lo que vi no parecía real. Una cantidad enorme, imposible para alguien como yo. Sentí que las piernas me fallaban. No podía ser mío. No podía ser tan grande. No podía ser tan secreto. El hombre me dijo que la cuenta llevaba bloqueada más de 25 años. Esa palabra se quedó flotando en mi mente. Bloqueada. ¿Por quién? Él no quería decir nada más, pero yo insistí. Al final, bajó la voz y confesó que alguien había gestionado la administración de la cuenta después de la muerte de mi padre. Según los registros, esa persona había tenido acceso a mis documentos. Mi respiración se volvió pesada. Mi esposo había sido el único con acceso a esos papeles. Mi esposo y mi nuera, que llevaba años organizando trámites que yo nunca entendí del todo. El corazón me latía tan fuerte que me costaba oír lo que el empleado seguía explicando. Me dijo que mi padre había dejado instrucciones digitales ocultas dentro de la cuenta, una nota solo visible cuando yo accediera por primera vez. Sentí un escalofrío. ¿Por qué mi padre guardaría algo así durante décadas? ¿Por qué no me lo había dicho en vida? ¿Por qué esa tarjeta tenía que aparecer justo ahora, cuando mi propia familia me había puesto de rodillas? El empleado escribió un código largo, y la pantalla cambió otra vez. Apareció un documento escaneado con la letra firme de mi padre. Reconocí esos trazos al instante. Para mi hija, cuando esté en peligro. Me llevé una mano a la boca. No pude leer en voz alta. Mis ojos corrían por las líneas como si mi vida dependiera de ello. Decía que si yo estaba viendo ese mensaje, era porque alguien muy cercano me había traicionado.
Decía que la cuenta no era solo dinero, era protección, era evidencia, era la llave para abrir algo que él había dejado escondido para mí. Un hueco se abrió en mi estómago. Mi padre nunca había sido un hombre de misterios. Nunca me habló de enemigos, nunca dio señales de miedo. Sin embargo, esa nota hablaba de huida, de secretos, de algo que él no pudo contarme cuando estaba vivo. Y lo peor, insinuaba que la traición estaba dentro de mi propio hogar. Sentí que el banco entero se volvía más frío. Las luces, la gente, el ruido de los teclados, todo empezó a sonar como un eco lejano. El empleado me dijo que había un segundo archivo protegido por una clave física, una clave que solo podía abrirse en un lugar específico, una bóveda privada en un edificio antiguo del Banco Central. Yo nunca había oído hablar de eso. Jamás supe que existía una bóveda así, pero cuando él mencionó la palabra llave, una imagen cruzó mi memoria. Un llavero pequeño, metálico, con un número grabado. Mi padre me lo había dado cuando era niña. Yo nunca entendí para qué servía. Lo guardé en una caja de recuerdos. Y esa caja seguía en la casa de mi hijo, en la casa de la que mi nuera me había echado horas antes. Mis manos comenzaron a temblar más fuerte. Todo estaba conectado. Mi expulsión, la frialdad de mi hijo, la urgencia de mi nuera por sacarme, la falsedad detrás de su compasión, la cuenta bloqueada, el llavero, la nota de mi padre. Y entonces lo entendí. O al menos algo se movió en mi interior como una alarma que por fin despertaba. Mi padre había previsto este momento. Había dejado un camino para mí. Un camino que empezaba con esa tarjeta, pero que iba a llevarme mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Salí del banco sin sentir el suelo bajo mis pies. La ciudad sonaba distinta. Las voces parecían más agudas. Los pasos de la gente se mezclaban con un miedo que crecía dentro de mí. No sabía lo que iba a encontrar. No sabía a quién podía confiar. Solo sabía que tenía que recuperar esa caja. Tenía que encontrar la llave. Y tenía que abrir aquello que mi padre había dejado escondido antes de que alguien más lo hiciera por mí. Salí del banco con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que cualquiera podría escucharlo. Caminé unos pasos y tuve que detenerme. Sentía que el aire había cambiado, más pesado, como si la ciudad entera supiera algo que yo aún no entendía del todo. Me apoyé en una baranda y cerré los ojos. Pero bastó un segundo para que la imagen de la pantalla volviera a aparecer en mi mente. Esa cantidad imposible, ese mensaje de mi padre hablándome desde un lugar donde ya no podía protegerme. Y detrás de todo, la sombra de mi nuera avanzando silenciosa sobre mi vida, sin que yo me diera cuenta. Respiré hondo, pero el temblor de mis manos no cedía. Fue entonces cuando la frase que escuché al salir de casa me volvió como un golpe. Todo será nuestro. Esa seguridad, esa calma cruel, no era arrogancia. Era conocimiento, era control. Era la certeza de alguien que llevaba tiempo planeando lo que yo recién estaba descubriendo. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un hormigueo subir por mis brazos, una mezcla de rabia y miedo que me impidió moverme. No quería creerlo, pero cada pieza encajaba demasiado bien. Vi mi reflejo en una vitrina cercana. Ojeras marcadas, cabello desordenado, rostro cansado. Una mujer que había aguantado demasiado. Pero detrás de mis propios ojos apareció otra imagen. La de mi nuera mirando la puerta como si fuera suya. Esa mirada fue suficiente para hacerme caminar de nuevo. Tenía que recuperar la caja. Tenía que confirmar si el llavero seguía donde yo lo dejé. Y tenía que hacerlo sin que ellos se dieran cuenta. Tomé un taxi. El conductor hablaba por teléfono mientras avanzábamos por calles atascadas. Yo apenas escuchaba. Solo pensaba en mi hijo y en lo rápido que había permitido que su esposa tomara decisiones que no le correspondían. Las manos me sudaban. Miraba cada esquina como si algo pudiera saltar desde la sombra. Cuando nos acercamos a la colonia donde vivían, mi estómago se cerró de golpe. No quería volver. No quería enfrentar sus ojos vacíos, pero necesitaba la caja, y no había otro camino. Cuando bajé del taxi, el viento movió las hojas secas que se acumulaban junto a la banqueta. Caminé rápido tratando de no llamar la atención. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa.
Toqué la puerta suave, como si eso pudiera hacer menos evidente mi presencia. Nadie respondió. Toqué otra vez, un poco más fuerte. Nada. Mi pulso se aceleró. Si la casa estaba vacía, tenía una oportunidad. Si no, bueno, no quería pensar en eso todavía. Miré hacia la ventana del pasillo donde solía guardar mis cosas. La cortina estaba un poco abierta. Di un paso atrás, observando si había movimiento. Nada. Entonces lo sentí. Una punzada en el pecho, como una advertencia, pero también una urgencia imposible de ignorar. Esa caja contenía algo más que un llavero. Lo sabía sin saber por qué. Casi pude escuchar la voz de mi padre diciéndome que no me detuviera ahora. Empujé la puerta con una esperanza mínima de que estuviera mal cerrada. Y se abrió. Un clic suave, como si el destino hubiera estado esperando justo ese gesto. Entré con pasos lentos, midiendo el aire. El olor familiar mezclado con la presencia ajena me revolvió el estómago. La sala estaba impecable, demasiado ordenada. Como si alguien hubiera limpiado con prisa, borrando rastros, acomodando espacios para fingir normalidad. Avancé hacia el pasillo. Mis dedos rozaban la pared. Todo estaba intacto, pero al mismo tiempo nada parecía mío. Llegué a la habitación donde guardaba mis cajas. Sentí la garganta arder. Abrí el closet. Las cajas seguían allí, pero no como antes. Habían sido movidas, apiladas diferente, cambiadas de lugar. En ese instante, algo frío me recorrió la espalda. Ellos ya habían buscado, o alguien más lo había hecho. Me arrodillé y comencé a revisar una por una. Fotos viejas, cartas, pañuelos, y al fondo, debajo de una manta azul que no recordaba haber guardado ahí, vi la caja pequeña de latón. Mis manos temblaron cuando la tomé. Pesaba lo mismo de siempre. Pero cuando la abrí, sentí que el mundo se detenía. El llavero estaba allí. Brillaba ligeramente bajo la luz tenue del pasillo, como si hubiera estado esperando que yo regresara. Lo tomé con tanto cuidado que parecía que podía romperse. Lo observé de cerca. El número grabado en el metal coincidía exactamente con el código que apareció en la pantalla del banco. Sentí una punzada en el pecho, casi dolorosa. Mi padre me lo había entregado cuando era niña. Me dijo cuídalo. Y ahora entendía por qué, pero antes de que pudiera pensar más, escuché un ruido en la entrada, una vibración leve, un golpe suave. Mi corazón dio un salto tan fuerte que casi se me cayó el llavero de las manos. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con claridad. Pasos. Muy lentos, muy calculados. Entrando en la casa, mi respiración se volvió un hilo fino. Me acerqué a la puerta del pasillo sin hacer ruido. Vi una sombra proyectarse sobre el muro. No era la de mi hijo, no era la de mi nuera. Era más alta, más pesada. Avanzaba como quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Apreté el llavero con tanta fuerza que el metal se clavó en mi palma. Retrocedí un paso, luego otro. Sabía que no debía quedarme allí. Sabía que ellos no podían encontrarme con la caja en las manos. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Crucé la habitación, abrí la ventana trasera y salí al patio con un impulso que ni yo sabía que tenía todavía. El ruido de los pasos se acercaba, cada vez más. Salté la pequeña barda del patio y caí en la calle lateral. Mi respiración era un torbellino. El llavero seguía en mi mano, la caja bajo mi brazo, y un pensamiento martillando mi cabeza. Ellos ya sabían. No solo mi nuera, no solo mi hijo. Alguien más estaba dentro de todo esto. Alguien que también buscaba lo que mi padre había escondido. Y esa persona acababa de entrar en mi casa. Corrí por la acera sin mirar atrás, con la sensación clavada de que la sombra que había entrado en mi casa podía doblar la esquina en cualquier momento. El aire frío me cortaba la piel, y el ruido de la ciudad parecía apagarse a mi alrededor. Cuando llegué a la avenida principal, un autobús pasó tan cerca que el viento me hizo tambalear. Me detuve solo lo suficiente para guardar la caja de latón en mi bolso y cerrar con fuerza el cierre. No podía perder nada de lo que llevaba allí. No ahora. No cuando cada latido me decía que estaba sosteniendo la última voluntad de mi padre. Me refugié en una cafetería pequeña de barrio, sentándome cerca de la ventana para vigilar la calle.
Las luces cálidas y el olor a pan dulce contrastaban con el temblor en mis manos. Pedí un café sin pensar, más por tener algo que me anclara que por necesidad. El llavero seguía en mi palma, helado, casi vivo. Lo miré con detenimiento, mientras intentaba ordenar mis ideas. Ese número grabado, esa textura. Recordaba perfectamente cómo mi padre lo había dejado en mi mano cuando era niña, diciéndome que un día iba a necesitarlo. Nunca imaginé que ese día llegaría envuelto en tanta oscuridad. La puerta de la cafetería se abrió, y el sonido me hizo brincar en la silla. Un hombre entró sin mirarme, caminó directo al mostrador. Aún así no pude quitarme la sensación de estar siendo observada. Respiré hondo para calmarme. El café llegó. Lo tomé entre las manos para entrar en calor, pero la inquietud seguía allí, instalada en el pecho como un animal despierto. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en un lugar tan abierto. Saqué mi teléfono y marqué el número de Rosa. Era la única persona que podía escucharme sin juzgar. La llamada sonó varias veces hasta que su voz apareció, adormilada pero preocupada. Cuando le conté lo básico, el aire al otro lado de la línea cambió por completo. Me dijo que fuera a su casa, que no volviera a la mía bajo ninguna circunstancia. Caminé rápido, sin mirar a los lados. Cada ruido me hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía alargarse detrás de mí. Cuando llegué, Rosa me abrazó con una fuerza que no sabía que necesitaba. Sus ojos se abrieron de terror cuando vio la caja. Me senté en su sofá y comencé a explicarle lo ocurrido en el banco, las palabras del empleado, la nota de mi padre, los pasos en la casa, la sombra detrás de la puerta. Sus manos se llevaron a la boca más de una vez. Ella conoció a mi padre desde que éramos jóvenes. Sabía que nunca haría algo así sin un motivo de peso. Mientras hablábamos, abrí la caja y saqué con cuidado los sobres amarillos que guardaba. Cada uno tenía mi nombre escrito con la letra firme de mi padre. Saqué el primero. Dentro había una serie de anotaciones sobre movimientos bancarios, listas de nombres, fechas. Parecía un rompecabezas diseñado para alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Yo no lo sabía, pero mi padre sí. Rosa señaló un nombre repetido varias veces en distintas páginas. Era el nombre de una empresa que había estado en problemas legales años atrás por actividades irregulares. Me recorrió un escalofrío al ver que también aparecían anotaciones sobre personas que habían trabajado para esa empresa. Había uno que reconocí de inmediato: mi esposo. 3 veces, con fechas que coincidían con viajes que él me dijo que eran por asuntos familiares. El aire se volvió denso. Las paredes parecían cerrarse. Todo lo que había pensado que era estabilidad durante décadas empezaba a desmoronarse delante de mis ojos. La voz de Rosa tembló cuando insinuó algo que yo no quería escuchar: que mi nuera no había actuado sola, que mi hijo quizás sabía más de lo que parecía, que alguien les había dicho exactamente qué buscar. Me levanté de golpe, incapaz de seguir escuchando. Caminé hacia la ventana para respirar. Las luces de la calle parpadeaban en silencio. Fue entonces cuando Rosa, con voz baja pero firme, dijo que esto no era un simple conflicto familiar, que la forma en que intentaron borrar mi presencia de la casa, la rapidez con la que administraron documentos, el acceso que tenían a mis papeles personales, nada de eso era casualidad. El café que tomé en la banca del banco seguía ardiendo en mi estómago. Yo no quería creer que mi hijo pudiera estar involucrado, pero algo más fuerte me decía que no podía confiar ciegamente en nadie sin pruebas. Y esas pruebas estaban escondidas en los sobres, en las notas, y quizá en algún sitio más que todavía no había visto. Saqué otro sobre. Dentro había una fotografía antigua. Mi padre junto a un hombre que no reconocí. Detrás de la foto había una fecha y un lugar. Una bodega vieja, en un barrio industrial, de Ciudad de México. Rosa tomó la foto entre sus dedos como si sujetara un secreto delicado. Me devolvió la mirada con una expresión seria. Me dijo que teníamos que ir, que si mi padre dejó esa dirección anotada, era porque allí había algo importante, algo que él no pudo proteger en vida. Mi pecho se apretó. No quería volver a estar en peligro, pero tampoco podía detenerme ahora. Cada paso que daba me acercaba un poco más a la verdad. Rosa se ofreció a acompañarme. Agradecí su valor,
pero había un peso dentro de mí que me decía que este camino debía recorrerlo yo misma, así como mi padre lo había previsto. Sin embargo, acepté su compañía por una razón sencilla. No quería enfrentar sola aquello que él no había podido contarme. Guardé el llavero en el bolsillo de mi abrigo y cerré la caja. Rosa me tomó del brazo. Me dijo que no importaba lo que encontráramos, ella estaría conmigo. Asentí sin poder hablar. Salimos de su casa con la sensación de que la noche nos observaba. Caminamos hacia la avenida para tomar un taxi. El silencio entre nosotras decía más que cualquier palabra. Cuando nos acercamos a la esquina, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Un hombre apoyado en un poste, mirando hacia nuestra dirección. No tenía expresión, no tenía prisa, pero su postura era demasiado fija, demasiado calculada. Su sombra se extendía sobre la banqueta, inmóvil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él no se movió. Solo me observó, como si supiera exactamente quién era yo y a dónde iba. El mismo escalofrío helado que sentí cuando escapé por la ventana me recorrió la espalda. Supe en ese instante que no era coincidencia. Supe que alguien ya sabía que yo tenía la caja. Supe que ellos no iban a detenerse. Y mientras Rosa me preguntaba qué ocurría, yo no podía apartar la mirada de ese hombre que seguía allí, sin parpadear, como si estuviera esperando el momento exacto para dar un paso hacia adelante. Rosa siguió mi mirada, y su expresión cambió al instante. Apretó mi brazo, intentando arrastrarme hacia la avenida, pero yo no podía moverme. Aquel hombre tenía algo en la postura que me heló por dentro, una quietud que no pertenecía a la calle ruidosa donde estábamos. En cuanto dimos un paso, él inclinó apenas la cabeza, como si confirmara algo. No sonrió, no frunció el ceño. Solo marcó ese gesto mínimo que me atravesó como una advertencia silenciosa. Rosa volvió a jalarme, y esta vez reaccioné. Caminamos rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Cuando doblamos la esquina, sentí mis piernas temblar, y tuve que apoyarme en una pared descascarada. Rosa respiraba agitada, pero intentaba hacérsela fuerte. Me dijo que no era momento de detenernos, que si ese hombre estaba allí, era porque no querían que avanzáramos un paso más. La escuché, pero mi mente seguía atrapada en la mirada fija de aquel desconocido. No había odio en ella, no había urgencia, solo conocimiento. Y eso era todavía más peligroso. Tomamos un taxi en la siguiente avenida. El conductor hablaba sobre el tráfico como si nada importara, pero yo no podía dejar de mirar por la ventana. Cada moto, cada reflejo, cada silueta me hacía girar la cabeza. Rosa puso una mano sobre la mía para calmarme, pero ella también vigilaba los espejos retrovisores con una tensión que no ocultaba bien. El llavero pesaba en mi bolsillo como una piedra. La caja en mi bolso parecía emitir un pulso silencioso, recordándome que mi padre no había dejado nada al azar. Llegamos al barrio industrial. Las calles eran más oscuras, los postes parpadeaban con un brillo sucio, y los edificios tenían esa apariencia de haber sobrevivido a demasiados inviernos. El taxi se marchó dejando tras de sí una nube de polvo gris. Caminamos juntas, pero algo dentro de mí sabía que este trayecto no debía hacerse acompañada. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad, como si los pasos me estuvieran llevando hacia un lugar donde el pasado por fin dejaba de esconderse. Me detuve frente a la bodega, señal vieja, pintura desgastada, puerta metálica que parecía sostener secretos. Rosa insistió en entrar conmigo, pero le dije que se quedara afuera, que vigilara la calle. Quiso protestar, levantó la voz, pero hubo un momento, un único instante, en que mis ojos se encontraron con los suyos y ambas entendimos lo mismo. Este recorrido lo había marcado mi padre, y aunque Rosa podía ser mi sostén, había cosas que una hija debía enfrentar sola. Me abrazó fuerte antes de dejarme ir. Sentí sus dedos temblar en mi espalda. Empujé la puerta metálica y entré. El olor a madera vieja y aceite me envolvió. La penumbra era espesa. Avancé despacio, guiándome por la poca luz que entraba desde una rendija alta. Mis pasos resonaban como si el lugar respirara conmigo. Busqué cualquier señal, cualquier marca que indicara qué debía hacer. Y entonces escuché una voz ronca detrás de una pila de cajas. Esa voz que, aunque gastada por los años,
yo habría reconocido en cualquier rincón del mundo. El corazón se me subió a la garganta. Laureano apareció, caminando despacio, apoyándose en un bastón que no recuerdo haberle visto antes. Su mirada estaba cargada de algo más que nostalgia. Había tensión, había urgencia. Y también una chispa de alivio al verme allí. Me dijo que mi padre le había pedido guardar algo para mí, que sabía que un día regresaría, aunque él mismo dudó 1000 veces de que ese día llegara. Sentí los ojos arder. Conseguí pronunciar su nombre en un susurro tembloroso. Él abrió un compartimento oculto bajo el suelo. Una caja de metal más pesada de lo que parecía emergió entre el polvo. La colocó sobre una mesa y me dijo que la abriera. Mis dedos temblaban cuando levanté la tapa. Adentro había papeles, una libreta llena de anotaciones, recortes de periódicos antiguos y un pequeño sobrecerrado. Mi nombre aparecía escrito en la letra de mi padre, firme y precisa. Fui a tomarlo, pero Laureano me detuvo suavemente. Me dijo que había algo que debía saber antes, algo que él no quería decirme sin que yo viera sus ojos. Me pidió que lo escuchara con calma. Yo asentí, aunque nada en mí estaba calmado. Entonces él dijo las palabras que cambiaron el aire de la habitación. Mi padre no huyó de nada, lo obligaron. Y quienes lo obligaron estaban más cerca de mí de lo que jamás imaginé. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Él continuó, explicando que durante años, mi padre descubrió irregularidades financieras que comprometían a personas poderosas, personas que no podían permitir que nada saliera a la luz, personas que habían usado a otros como piezas de un juego silencioso. Rosa golpeó la puerta desde afuera, llamándome por mi nombre. Mi sangre se heló, no gritó, no pidió ayuda. Solo dijo mi nombre, pero con un tono que me obligó a moverme. Corrí hacia la salida, dejando la caja abierta sobre la mesa. Abrí la puerta y encontré a Rosa pálida, temblando, señalando la calle. No hubo palabras, porque no hacían falta. A lo lejos, bajo la luz parpadeante del poste, estaba el mismo hombre de antes, la misma postura inmóvil, la misma mirada clavada en mí, como si midiera cada uno de mis pasos. No estaba allí por casualidad, no estaba allí por equivocación. Y lo más inquietante, no estaba solo. Junto a él, apoyado en una camioneta apagada, había otra figura. No podía ver su rostro, pero pude ver la cartera que sostenía en la mano. Era la cartera de mi hijo. Yo misma se la había regalado un año antes. El golpe en el pecho fue tan fuerte que tuve que sostenerme de la pared. Algo dentro de mí se quebró. Algo que llevaba años pidiendo ser escuchado. No era solo mi nuera. No era solo alguien buscando dinero. Era algo más grande. Y mi propio hijo estaba allí, en medio de la calle, al lado de quienes llevaban siguiéndome desde la tarde. Laureano apareció detrás de mí con la caja entre las manos. Me dijo que no podíamos quedarnos ni un segundo más, que lo que estaba afuera no venía a hablar. Dio un paso hacia la puerta, y la camioneta encendió las luces. Un haz blanco nos cegó por un instante, y entonces supe que la verdad que mi padre había dejado no era un regalo, era un arma, y alguien estaba dispuesto a arrebatarla de mis manos. Esa misma noche, la luz de la camioneta nos envolvió como un golpe silencioso. Laureano me tomó del brazo y me arrastró hacia adentro antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Sentí el latido en mi garganta, fuerte, irregular, como si quisiera escapar de mi cuerpo antes que yo. Cerramos la puerta metálica y el eco retumbó en todo el espacio. Afuera no se escuchaban voces ni pasos, solo la vibración del motor apagándose, como si estuvieran esperando a que volviéramos a salir. Laureano corrió el seguro y me indicó con la mirada que recogiera la caja. Rosa no sabía qué hacer. Su respiración era un susurro entrecortado. Tomé la caja con ambas manos, casi sin sentir su peso. A cada segundo que pasaba, la certeza crecía dentro de mí. El enemigo de mi padre no había desaparecido, solo había cambiado de rostro, y ahora me buscaba a mí. Laureano nos guió hacia una salida trasera. Un pasillo estrecho, húmedo, lleno de sombras que parecían observarnos. Al llegar a una puerta oxidada, escuchamos el chasquido suave de una piedra golpeando el suelo afuera. Luego otra, y otra. No era casual,
Era una forma de avisarnos que ellos sabían dónde estábamos. Mi respiración se volvió un hilo fino. Rosa apretó mi mano. Laureano abrió la puerta y asomó apenas el rostro. El callejón estaba vacío. Avanzamos rápido, pegados a la pared. El cielo tenía un color grisáceo que hacía parecer la noche infinita. A cada paso, sentía que mis pies no tocaban completamente el suelo, como si caminara dentro de un sueño que no podía despertar. Un silbido corto rompió el silencio. Provenía del extremo del callejón. Me giré y lo vi. No era el hombre del poste, era otro, más joven, más ágil, y lo que llevaba en la mano me hizo detenerme en seco. Era la libreta de mi padre, la misma que yo había dejado abierta sobre la mesa. La sostenía como si fuera un trofeo. Laureano avanzó un paso, pero el joven levantó la libreta con calma, señalando el callejón detrás de él, como invitándonos a seguirlo. En ese gesto había una seguridad inquietante, como si supiera que no teníamos opción. Rosa murmuró que no era seguro. Yo sentí una corriente helada subirme por la espalda. En ese instante, desde la avenida cercana, un motor rugió. Un auto aceleró demasiado rápido, el sonido rebotó contra las paredes. El joven se giró apenas, suficiente para que Laureano me empujara hacia el otro extremo del callejón. Corrimos sin mirar atrás. Las luces del auto iluminaban todo, proyectando nuestras sombras gigantes sobre los muros. Mi corazón latía desordenado. La caja golpeaba contra mi costado. El llavero en mi bolsillo parecía quemar. Llegamos a una avenida más amplia. Autos, gente, ruido. La vida seguía como si nada ocurriera. Nos mezclamos entre la multitud, y por un momento creí que estábamos a salvo. Pero la sensación duró poco. Recibí un mensaje en mi teléfono. Solo una palabra. Voltéate. La piel se me erizó. Me giré lentamente. En la esquina opuesta, entre el caos de la ciudad, estaba mi hijo. No caminaba, no llamaba, no se acercaba, solo me miraba. Una mirada vacía, confundida, como si él mismo no supiera en qué se había metido, o como si supiera demasiado y ya no pudiera decirme nada. Quise llamarlo, gritar su nombre, pedirle una explicación, pero mi voz no salió. Él dio un paso hacia adelante y, antes de que yo pudiera moverme, alguien lo tomó del brazo y lo obligó a retroceder. No vi el rostro de esa persona. Solo vi la expresión de mi hijo, atrapado entre el miedo y la complicidad. Laureano me tomó del hombro y me obligó a caminar. Rosa sollozaba en silencio. Avanzamos sin rumbo aparente hasta que, 3 calles más adelante, un hombre de traje sencillo se nos acercó. No tenía la postura amenazante de los otros. Tenía el gesto cansado de quien sabe demasiado. Se presentó como Héctor. Dijo que mi padre le había confiado algo importante, que si yo había llegado hasta la bodega, significaba que ya no había vuelta atrás. En sus ojos había verdad, o al menos, no había engaño. Nos llevó a un edificio antiguo, donde guardias discretos nos permitieron entrar sin preguntas. Bajamos unas escaleras hasta una sala pequeña, iluminada por una luz amarilla tenue. Héctor me indicó que colocara la caja sobre la mesa. Me senté frente a ella. Mis manos estaban frías. Laureano y Rosa se quedaron a mi lado, pero sabía que este momento era solo mío. Tomé el sobre que llevaba mi nombre y lo abrí. La letra de mi padre llenó la página con una fuerza que me quebró el aliento. Decía que había descubierto movimientos ilegales que comprometían a personas poderosas y que una red silenciosa trabajaba desde las sombras para proteger sus intereses. Decía que mi esposo había sido manipulado durante años y que sin darse cuenta había permitido que otros usaran nuestra vida para acercarse a la información que él custodiaba. Decía que mi nuera había entrado en la familia siguiendo instrucciones de alguien más, no por cariño, no por destino, sino por interés. Sentí un nudo cerrarse en mi garganta. Mi padre confesaba que no pudo proteger a todos, que el peso de la verdad lo obligó a apartarse, que su mayor miedo no era lo que le ocurriría a él, sino lo que podrían hacerme a mí cuando él ya no estuviera. Me pidió que no guardara silencio, que la verdad debía salir a la luz, aunque el mundo se sacudiera. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. Héctor
Abrió la libreta con cuidado. Señaló varias anotaciones, documentos, la lista de nombres, direcciones, firmas que demostraban la magnitud del engaño. Todo estaba allí, tan claro como el aire que me faltaba. Me dijo que no estaba sola, que existía una periodista dispuesta a exponer cada detalle con responsabilidad. Se llamaba Natalia. Era mi única salida, no una venganza, sino un camino hacia la justicia que mi padre soñó dejarme. Acepté. Dimos el siguiente paso, como si cada uno de nosotros llevara siglos esperando. Laureano se quedó atrás para despistar a quienes nos seguían. Rosa me acompañó hasta que el edificio del periódico apareció frente a nosotros. Entré. Vi a Natalia preparar cámaras, revisar documentos, ordenar las pruebas. Me pidió sentarme. Y por primera vez en mucho tiempo, no temblé. Hablé. Conté la historia de mi padre, la verdad detrás de mi matrimonio, el papel de mi nuera, las sombras que habían perseguido mis pasos. Mientras hablaba, sentía que cada palabra me devolvía un pedazo de la mujer que había sido antes de vivir escondida detrás del miedo. Cuando todo salió a la luz, el país entero se detuvo. Los nombres, las pruebas, la red de intereses, todo quedó expuesto bajo una claridad que ya no podían negar. Las autoridades actuaron. Las investigaciones avanzaron. Finalmente, la verdad encontró el lugar que le habían negado durante décadas. Hoy vivo en un apartamento pequeño, pero mío. Abro las ventanas cada mañana para dejar entrar el aire fresco y recordarme que sigo aquí. A veces pienso en mi hijo, en lo que pudo ser diferente, en lo que la ambición ajena le arrebató. Otras veces pienso en mi padre, en su valentía silenciosa, en su empeño en dejarme un camino. Aunque no pudiera caminarlo conmigo, ahora sé que el valor no se hereda, se despierta, y hoy puedo decirlo sin miedo. Mi nombre es Mercedes, y esta es mi verdad. Si esta historia llegó hasta ti, cuéntame desde qué ciudad me escuchas, y acompáñame en relatos de la vida real, para seguir desenterrando las voces que merecen justicia.